Hola, muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga mucho. Qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestra célula en línea. El tema de hoy, quiero hablarles, este tema así se llama, Señor, en ti confío. Y mi deseo, amados hermanos, es que ustedes en este 2021 tomemos la decisión de depositar nuestra confianza en el Señor. El versículo que vamos a tocar hoy es el Salmo 56, del 3 al 5, que dice lo siguiente: Cuando yo tengo miedo, confío en ti, confío en Dios, alabo su palabra, confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Estamos leyéndolo en la versión Dios habla hoy. Bueno, quería comentarles, amados hermanos, que yo he tenido muchas situaciones difíciles a lo largo de la vida. Algunas situaciones, miedos profundos que he tenido que enfrentar, muchos imaginarios, muchos construidos en mi cabeza a través de pensamientos locos, ¿verdad? Que a uno le llegan y que usted los ha edificado y ha construido a lo largo de sus días, que me tuve que sacudir porque después vi que era construcciones mentales nada más y que no eran temores reales, y me los tuve que sacudir. Pero hubo en particular una experiencia que yo tuve que sí me causó gran temor. En realidad, quiero decirles que fue un temor que estuvo invadiéndome por casi 6 meses. Era un temor real, iba a suceder una situación real en la que yo estaba constantemente amenazada, y por 6 meses estuve, digámoslo, atormentada con esa situación. En este tiempo de gran angustia, amado hermano, me sumergí en la oración y en la palabra de Dios. Hoy día, amados hermanos, les doy gracias a Dios por haber experimentado este proceso en mi vida, porque aprendí cosas que de otra manera no hubiera aprendido. Tuve que aprender algunas cosas muy útiles para mí misma como persona y en el ministerio. Y quería compartirles algunas de esas cosas que yo aprendí. Y consideren ustedes que si ustedes están pasando por un momento de necesidad parecido al que yo pasé, tal vez les pueda servir. Y si ustedes no están pasando por un momento como este, tarde o temprano tal vez vayan a pasar y se van a acordar de esta palabra, o le pueden ayudar a otro que sí está pasando por estas situaciones. Y lo primero que yo quería mencionarles, amados, es que reconozca si lo que está pasando es consecuencia de su error y pídale perdón a quien tenga que pedirle, principalmente a Dios. Todos tendemos, amados hermanos, en medio de una situación, echarle la culpa a todo el mundo. Es culpa de fulano, es culpa de mengano, y nunca, casi nunca, somos lo suficientemente responsables y maduros como para asumir nuestra responsabilidad y decir: esta situación estoy por mi responsabilidad. Cometí un error, tomé malas decisiones y yo ahora tengo que asumir la responsabilidad y buscar así posibles soluciones, porque mientras usted esté echándole la culpa a los demás, usted no va a buscar una solución. En el momento en que usted asuma su responsabilidad, usted mismo buscará la solución y poder así tratar de pedir perdón a quien tenga que pedirle y restituir a quien tenga que restituir. Vea lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un segundo punto, amado hermano, amada hermana, es que sea humilde y acepte la corrección y la disciplina. ¿Sabe una cosa? El orgullo es pésimo, pésimo consejero. Échese al agua usted solo. Ustedes saben que yo tengo un dicho. Yo digo que cuando uno se le echa al agua solito y uno mismo se descubre a sí mismo, la gente tiende a tenerle a uno más misericordia. Entonces, en ese momento, en esta situación de crisis, yo fui
y busqué a la gente que le había afectado y yo misma dije, es mi responsabilidad y yo asumo la consecuencia de lo que causé. En este proceso vivido, amados hermanos, quiero decirle que fui la comidilla de muchos, ¿verdad? Hasta los más cercanos a mí me ignoraban un poco. Pienso, ¿verdad? Pensando de buena manera, que era cubriéndome y que no me querían ver sufrir. Pero la verdad, la mera verdad, es que la pasé muy sola. La pasé en esos procesos en donde solo usted sabe la procesión que lleva por dentro. Ahora, eso es bueno porque usted sabe que en estos procesos, en estos tiempos, nuestro orgullo se merma, somos un poquito más humildes, somos un poco más asertivos con lo que los otros nos quieren decir, las correcciones que nos tienen que hacer. Y le pido una sugerencia o le doy una sugerencia. No finja que todo está bien, no se ponga máscaras haciendo creer que todo está como si nada, porque eso es parte del orgullo y de la arrogancia que nos tenemos que quitar y muchas veces este tipo de prueba permite que eso suceda, que Dios trabaje en nuestras vidas para podernos quitar las máscaras, para podernos quitar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, que tanto estorban en el trato de Dios con nosotros. Y estos procesos en los que usted pasa solo o sola, es bueno. No se enoje con nadie porque lo ha dejado solo o sola. ¿Sabe por qué es bueno? Porque usted se vuelve a Dios, al único que nunca le abandona. Mientras usted tenga gente a su alrededor, usted se va a agarrar de lo primero que le aparezca. Pero cuando usted está solo, usted se agarra de Dios, el único que nunca te abandona, el que siempre va a estar contigo y usted se tiene que volver a Dios de corazón. No se resienta entonces con la gente que por un momento le ha dejado sola o solo. Puede ser que esta persona opte por eso porque no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudarle o no le gusta verle sufrir. Entonces, no se angustie, no se amargue, no se enoje y perdone. Creo que esa es una de las mejores actitudes que usted puede tener ante un problema. Considere que esta situación es un trato de Dios con usted. Job 5:17 dice, feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechaces la reprensión del Todopoderoso. Un tercer punto es que dice, protéjase en la oración. En la oración Dios le va a dirigir a usted y le va a enseñar cómo pedir ayuda. La oración es un lugar de refugio. Yo recuerdo que en este tiempo la oración era lo único que me desahogaba mi alma y me consolaba. Pero en estos tiempos de oración en las que Dios me traía cuentas y me enseñó muchas malas actitudes que yo tenía y muchas cosas que yo tenía que sanar y limpiar, también me fue enseñando posibilidades de cómo salir adelante. Fíjese que Dios me iba dando también a través de la oración estrategias y me ponía a la mano aquellas personas que me podían ayudar en este problema tan terrible que yo estaba sumergido. El Espíritu Santo aprovecha estos tiempos de sensibilidad, porque cuando usted está en pruebas, usted está más atento a la voz de Dios que en otras ocasiones. Entonces, el Espíritu de Dios aprovecha estos tiempos de sensibilidad para hablarle, para orientarlo y para guiarlo. Pues la palabra del Señor dice que Él nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría a toda verdad. Vea lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, amado hermano, amada hermana, cuando usted esté ante un problema, no se sumerja en ansiedad, échela delante de Dios a través de la oración. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Hay un cuarto punto y es sumérjase en la adoración.
reconozca la grandeza de Dios, reconozca el Dios todopoderoso que es, recuerde sus promesas y recuerde lo que Él ha hecho por usted en épocas pasadas. En particular en aquel tiempo en que yo estaba viviendo esta situación tan terrible, yo me agarré de un canto de Paul Wilbur que está basado en el Salmo 3 del 1 al 4, que dice así: oh Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que me dicen: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y yo recuerdo que yo llegaba de mi trabajo, de lo que estaba haciendo, corría a hacer la comida, a hacer todas las obligaciones de la casa, atender a mi esposo, a mis hijos, y apenas todos se dormían, yo me tiraba al piso literalmente y ponía este canto una y otra vez, y yo clamaba junto con el cantante con Paul Wilbur, y yo decía: Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, mas tú eres mi escudo. Y yo me imaginaba a Dios cubriéndome y a Dios escondiéndome y Dios peleando por mí en esta batalla. Así literal me sentía yo, pero tomé una decisión. Un día dije: o creo en el miedo que esto me invade todos los días, o empiezo a creer en el temor, en el amor de Dios y en su palabra, porque esto me cocinaba a mí el estómago, esto no me dejaba dormir. Yo tenía que ir al otro día a trabajar casi que arrastrada. Pero cuando empecé a tener una actitud diferente, empecé a creerle a Dios, a mi vida me llegó una nueva fuerza, me llegó una fortaleza que no había experimentado ya hacía muchos meses, y empecé a sentirme feliz, gozosa y tranquila, aún en medio de que la amenaza no se había ido. Yo estaba convencida de que yo no sé ni cómo y no sabía de qué forma de lo alto iba a venir mi socorro. Y por último, amadas hermanas, amados hermanos, es que en medio de su temor real, porque es un temor real, declare la verdad de la palabra de Dios. En esos tiempos yo me sumergí en la palabra de Dios muchísimo más de lo que yo antes había hecho. Me devoraba pasajes completos, me leí todo Job, me leí todos los Salmos, me leí Santiago, me leí los Evangelios, me leí todos los profetas menores buscando consuelo en mi alma. Pero fíjense que en esa búsqueda de consuelo, el Señor empezó a llenarme de palabra y empecé a declarar esa palabra. Empecé a sentir fortaleza a través de la palabra. El Señor a través de la palabra me empezó a enseñar a orar. Y me decía: usa esta palabra para orar así, usa esta palabra para orar así. Me decía a través del Espíritu Santo y a través de la oración y el uso de la palabra, cómo reprender al diablo, cómo reprender al enemigo que se estaba levantando en mi contra. Y aunque tal vez esta situación era mi responsabilidad, Dios iba a hacer un milagro para que esta obra de destrucción que el diablo quería hacer conmigo se deshiciera de alguna manera. ¿Sabe qué pasó, amado hermano, amada hermana? Las mismas personas a las que sin querer yo les causé daño, me terminaron defendiendo, me terminaron cubriéndome, me terminaron peleando a mi favor. ¿Por qué? Porque desde un principio yo había sido sincero y transparente con ellas. Y eso me ayudó, y hasta el día de hoy puedo decir que 6 meses después esa amenaza había cesado. Incluso mucho tiempo después, muchos de ellos me contaban cómo
me defendieron. Yo no sabía que mientras yo estaba orando, que mientras yo estaba declarando la palabra, Dios estaba obrando, aunque mis ojos no lo habían visto, como dice el canto, aunque no puedas ver, Él está obrando. Por conclusión, quiero decirles que después de esta experiencia que yo tuve, nunca más volví a ser la misma. La poquita paciencia y un poquito de madurez espiritual adquirí a través de esa experiencia y murió un poquito de mí. Así que al día de hoy le doy las gracias porque esta experiencia que tuve, aunque fue muy dura y muy difícil, aprendí cosas que de lo contrario no podía haber experimentado. Así que, amados hermanos, como dice Isaías 41:10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy las fuerzas, yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa. No importa lo que puedas estar enfrentando, no importa lo que puedas enfrentar en el 2021, vamos a salir con la ayuda y la mano del Todopoderoso, sobre todo confiando en el Dios que te ama y te sostiene. Así que incline ahí su cabeza y vamos a orar juntos. Padre Celestial, yo te doy las gracias porque en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, tú siempre nos ayudas. Te pido por todos aquellos hermanos que están viviendo estos tiempos de dificultad, por aquellos hermanos que van a vivir estos tiempos de dificultad, o por aquellos hermanos que van a extender su mano para fortalecer y apoyar a aquel hermano que está en dificultad. Yo te pido, Padre, que la palabra de Dios sea real en su vida, que el Espíritu de Dios venga y les sostenga, pero también les ilumine, les enseñe, les purifique, les santifique a través de esta experiencia y que muchas cosas buenas salgan de eso, porque aunque Satanás quiere destruirnos, tú eres el único que eres capaz de agarrar lo que Satanás quiere hacer con nosotros y volcarlo y hacerlo para edificación y para un proceso de santificación para nosotros. Así que te doy las gracias por los tiempos de prueba y te doy las gracias porque nos has sostenido y nos seguirás sosteniendo. Bendecimos este año 2021 y que en medio de todo tu mano nos siga guardando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos en las celebraciones del fin de semana.